Dios les bendiga, mis amados. Qué lindo volvernos a reunir en esta tarde para tener un tiempo con la palabra del Señor. Reúna a su linda familia. Tome una Biblia Reina Valera 1960 si es posible, un cuaderno de apuntes, un resaltador, un lápiz o un esferográfico y sobre todo un corazón atento y dispuesto para escuchar el consejo de Dios a través de la palabra. Lo que estamos estudiando es algo extraordinario. Eso, si usted lo guarda en su corazón, va a tener una gratitud por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Una gratitud profunda y va a procurar vivir como Dios manda. Eso es lo que dice su bendita palabra. Pastorita, tráiganos un saludo. Amén, gracias a Dios. Cuando leemos la palabra del Señor, conocemos más a Jesús y amamos más a Jesús con todo nuestro corazón. Qué bendición es estudiar la palabra de Dios. Qué bendición es orar y creer a las palabras, a las promesas del Señor que tiene para cada uno de nosotros. Gracias a Dios por este tiempo. Yo le voy a pedir que levantemos nuestras manos y demos la bienvenida al amado Espíritu Santo de Dios. Amado Espíritu Santo de Dios, en esta noche queremos decirte que eres bienvenido. Eres bienvenido a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestra nación. Agradecidos estamos, mi Señor, por todo lo que has hecho en este día. Agradecidos estamos porque sabemos que tú tienes el cuidado de cada cosa de nuestra nación. Tienes el cuidado de nuestras vidas, de nuestra familia. Tú nos cuidas, tú nos tienes en el hueco de tu mano. Tú sabes, tú conoces, tú estás pendiente de nosotros. Somos la niña de tus ojos. Somos la niña de tus ojos. Gracias, gracias por ese amor, ese cuidado que tienes con nuestras vidas, con nuestros hogares, con nuestra nación. Gracias te damos por todo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Qué bendición. Gracias al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis amados, en el libro de Mateo 27, desde el verso 11 hasta el verso 23. Pastorita, ayúdenos a leer. Mateo 27, del 11 al 23. Amén. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilatos entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Ahora bien, en el día de las fiestas acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo?
todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Hasta ahí. Señor, en esta hora venimos delante de tu divina presencia, agradecidos por este día de trabajo, por tu amor, agradecidos porque Jesús murió por nosotros en la cruz. Muchas gracias, Señor. Tanta bondad y tanta misericordia no merecemos, pero tú has hecho cosas maravillosas con nosotros. Recibe gloria, recibe honra, recibe adoración y alabanza. Recíbelo, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos, en ti nos apoyamos. Muchas gracias, Señor. Esta hora, Señor, venimos delante de tu divina presencia para adorarte, reconociendo que eres santo, 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 eterno, bueno, nunca cambias. Todo lo puedes, Señor, no hay imposible para ti. Todo lo conoces, no hay pensamiento oculto. Estás en todo lugar, de ninguna manera nos podemos esconder delante de ti. Aquí estamos, Señor, deseosos de que tú hables a nuestras vidas con tu Santo Espíritu y con tu palabra. Oramos por Ecuador, Señor, ten misericordia de Ecuador. Padre mío, pedimos perdón por el pecado de la nación. Derramamos sangre, Señor, hicimos una obra impía, Padre. Tanto pecado, tanta maldad, estás justamente indignado, Señor. Pero clamamos misericordia en este momento. Pedimos que tengas misericordia de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor. En ti esperamos, en ti confiamos, en ti nos apoyamos. Solamente tú nos puedes sostener y bendecir. Solamente tú nos puedes ayudar. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor, porque eres fiel y eres bueno. Muchas gracias, Señor, porque nos amas. Muchas gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque eres maravilloso. Gracias, Señor, porque en ti confiamos y esperamos. Muchas gracias, Señor. En este momento, Señor, te suplicamos que tú hagas un milagro. Un milagro del cielo, Señor, en nuestras vidas. Un milagro de lo alto, Señor. Muchas gracias, Señor. Te pedimos, Señor, por Ecuador. Padre mío, cubrimos Ecuador con la preciosa sangre del Cordero. Clamamos un avivamiento, clamamos que tu Santo Espíritu venga y habite en Ecuador y traiga convicción, Señor, a cada persona de pecado, de justicia, de juicio. Pongas hambre de Dios, sed de Dios, Amén, hambre de Señor. Dios, sed de Dios. Amén, Oramos, Jesús. Señor, para que tú saques de Ecuador todo grupo que está dañando la nación. Todo espíritu, Señor, de violencia, de Amén, muerte, Jesús. de depresión, todo espíritu de pornografía, todo grupo, Señor, que quiera dañar la nación, lo atamos, lo encadenamos y lo echamos fuera de Ecuador, fuera de Ecuador, fuera de Ecuador. Ahora se va, sale fuera. Ecuador le pertenece a Cristo. Amén, No Señor queremos Jesús. muerte, no queremos violencia, queremos la paz de Dios en nuestra nación. Por eso nos ponemos a la brecha y clamamos al Señor con todo nuestro corazón, pidiendo por Ecuador, pidiendo misericordia por Ecuador, y que tú hagas un milagro con nuestra nación, Señor. Necesitamos tu amparo y tu socorro, necesitamos tu bendición, Señor mío. Gracias te damos, Señor. La honra y la gloria será para ti, solo para ti, solo para ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir como manda tu palabra. Oramos por nuestro presidente Guillermo Lazo, Señor. Dale sabiduría, dale discernimiento, dale salud, dale finanzas, dale gente buena que le ayude a gobernar. Amén, Ponemos Señor alrededor Jesús. de su vida un muro de fuego y un cerco de ángeles de Dios para que sea guardado. Líbrale del mal. Líbrale del mal. No queremos, Señor, volver a la historia pasada. Queremos pedirte que tú le sostengas en su mandato, que él pueda gobernar guiado por tu Santo Espíritu y traiga bendición a la nación, bendición a Ecuador. Te suplicamos, Señor,
en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios del Ecuador, por su presidente, el pastor Sí, Jimmy Señor. Salazar. Bendecimos su vida, su familia, su Amén, equipo de Señor. trabajo. Amén, Dale Señor. sabiduría para que él pueda administrar Sí, lo que tú has puesto en sus manos. Dale discernimiento, Amén, Señor, Padre que él mío. pueda saber escoger y saber decidir, guiado por tu Santo Espíritu, Señor. Lo bendecimos a él y a su familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por las elecciones de la SEADE, con hombres fieles, Señor, temerosos de Dios, que puedan bendecir a los pastores. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre, deshacemos toda obra del maligno, deshacemos toda obra del mal, deshacemos toda obra de iniquidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Amén, Oramos por Señor. cada pastor. Amén, Dale Jesús. salud, dale Amén, finanzas, dale Jesús. bienestar en sus hogares. Guárdales y líbrales del mal. Que ninguna obra del diablo prospere en contra de ellos. Sí, Una unción Señor. fresca y nueva para predicar de tu Amén, palabra, Padre Señor. mío, Sobre sus Señor. vidas te pedimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. El nombre que es sobre todo nombre. Te agradecemos, Señor. Te bendecimos, Señor. La honra y la gloria será para ti. El honor y la alabanza te pertenecen. Solo a ti, solo a ti, solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy oramos, Señor, pidiendo que tú hagas un milagro del cielo, Señor. Un milagro de lo alto, Señor. En el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Bendecimos, Señor, esa institución. Dales los recursos para que ellos puedan atender los hospitales. Dales gente buena que les ayude a Amén, administrar Señor sus bienes, Jesús. Señor. Sí, Señor, Bendecimos y mi también Dios. el Banco del Pichincha. Restaura, Señor, esa institución. Haz un milagro en medio de ellos, Señor. Padre mío, oramos, Señor, para que tú bendigas el plan de evangelismo de los 40 días. Oramos, Señor, para que tú pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que tú, Señor, pongas ese deseo de orar por tres personas para que conozcan a Cristo. Y tú, Señor, salves esas almas. Ecuador necesita conocer a Jesús. Y tú nos puedes dar la estrategia, las herramientas que necesitamos para orar por esas personas y hablarles de Cristo y sean salvos, Señor, sean salvos. Oramos por Israel, Señor, bendecimos Israel, bendecimos su gente, sus tierras, oramos por la paz de Jerusalén. Haz un milagro, Señor. Haz un milagro de lo alto. Oramos por Estados Unidos, Señor. Atamos al hombre fuerte, lo callamos y lo Amén, sacamos. sí, Señor. Y traemos paz y bendición a esta nación. Todo plan que el diablo tiene para dañar a esta nación, yo lo desbarato, yo lo destruyo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Poderoso, Gracias te damos, poderoso, Señor. poderoso. Gracias porque eres fiel. Poderoso Gracias, de Señor, porque nos Jesús. amas. Gracias, Señor, porque en ti confiamos y esperamos. Gracias, Señor. Hoy oramos también para que tú hagas un milagro de lo alto, Señor, en medio de toda la gente que maneja Zoom, YouTube, Facebook, las redes sociales, el Internet, que ellos se vuelvan a Dios. Gracias porque nos permiten transmitir esta señal. Los bendecimos, Señor. Amén, Que ellos se Señor. acerquen a Dios con todo su corazón y tu bendición les alcance, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de poderoso Nazaret. de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Padre de la nombre gloria, oramos, poderoso de Señor, para que tu Jesús. Santo Espíritu venga y nos En el enseñe, nombre Señor. poderoso Nos de enseñe, Señor, el consejo de Dios a través de tu palabra. Y esta palabra nos traiga gozo, nos traiga esperanza, nos traiga bendición. En el Amén, nombre de Señor. Jesús de Amén, Nazaret. El Señor. nombre que es sobre todo nombre. Gloria Amén. a Dios. Sí, Amén. Señor. Y amén. Gracias al Señor. Gloria a Dios, Bendito Señor. es el Señor. Bendito es su santo nombre. Gracias a Dios. Mis amados, hemos estado trabajando ahora en el pasaje de Mateo 27. Mateo 26 fue un pasaje extraordinario que lo analizamos. Y en este punto del capítulo 26 vemos un cambio en la historia del mundo. Y usted dirá, ¿cómo es eso, pastor? Se celebró la Pascua. Para Jesús la última Pascua. Y se instituyó la Santa Comunión.
la nueva Pascua, diríamos nosotros. Porque ahí el bendito Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es la copa, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada para perdón de vuestros pecados. Se partió la historia. Antiguo pacto y nuevo pacto. Antigua Pascua y nueva Pascua. Los corderitos antiguos físicos son cambiados por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, el inocente Hijo de Dios, derramaría su sangre para darnos salvación, sanidad, prosperidad y liberación. Qué cosa tan hermosa. Hermanos, terminando eso, fue al Getsemaní, oró al Padre 3 veces, que si es posible que pase de él esta copa, que pase, pero no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. Amén. Viene Judas, con un beso le entrega, pasa al patio de Caifás, ahí, hermanos, sentencian a Jesús siendo inocente, porque él dijo, yo soy el Mesías, y voy a estar a la diestra del Padre y luego vendré de nuevo. Eso es lo que dijo. Ellos consideraron como una blasfemia y empezaron a darle de puñetazos en la cara, a escupirle, a darle de bofetadas. Y dice, hermanos, que decían, adivina, profetiza quién te pegó. Terrible. Y ahora le trasladan a Jesús ante Pilatos. El Señor tendría que confrontarse ante este gobernador. Él era el gobernador romano de turno, porque los judíos no podían dar muerte a una persona. Eso solamente tenía potestad los romanos. Según la ley romana, si él había cometido un delito de muerte, podía morir. Entonces ellos tenían que conseguir los argumentos necesarios para acusar a Jesús, de tal manera que él sentencia a Jesús a morir. Y él se daría cuenta que era inocente. En este proceso, hace un paréntesis el autor y revela la muerte de Judas. Judas fue a devolver las 30 monedas de plata. Dice que 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando vendieron a José? Dice que a José le vendieron por 20. A Jesús le venden por 30 monedas. Era más o menos el precio de un esclavo. Y Judas va y devuelve ese dinero. Dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Ellos dicen, a nosotros qué nos importa, ya tú. Claro, al diablo no le importa nada. Él nos motiva a pecar. Cuando ya pecamos y estamos hundidos, a él no le importa un comino, hermano. A él no le importa absolutamente nada, porque lo que él quiere es matar, destruir, robar, acabar con usted. Por eso usted no debe escuchar el susurro del diablo. El diablo le ofrece en bandeja el pecado y cuando ya peca le dice ladrón, adúltero, asesino, mentiroso, violador, de todo le acaba. Él le acusa delante del Padre. Dice que él es el acusador de los hermanos. Él está de día y de noche, de día y de noche, ¿sabe qué? Acusándonos. Y somos 7 billones de seres humanos que estamos siendo acusados delante del Padre todo el tiempo. ¿Se imagina lo que pasa? O sea, es una cosa seria. Y el Señor dice que ahora está a la diestra del Padre, ¿sabe qué? Abogando por nosotros, intercediendo por nosotros. Qué maravilla, hermanos. Entender estas verdades realmente es algo asombroso. Entonces, hermanos, Judas va y se ahorca. Dice que la rama donde tal vez se colgó en un árbol se aflojó, se rompió y Judas cae y se parte por el medio, sus entrañas se desparraman. Fue terrible la muerte de Judas. Póngase a pensar, hermanos, si aquí en esta tierra tuvo una muerte tan terrible, ¿qué será en la eternidad? ¿Qué será, hermanos, de estar ahí en la eternidad? Terrible, hermano. Y dice que luego los condenados pasarán del infierno, del Hades, al lago de fuego. Dice que es una estrella enana, según algunos piensan, donde hay el fuego líquido. Adentro, dentro de la tierra, hay fuego líquido. La lava que sale por los volcanes es el testimonio de lo que hay adentro. Dice que los volcanes son como puertas del infierno. Que Dios nos guarde.
Que Dios nos ayude. Vivamos en santidad. Valoremos lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahora lo estamos viendo. Ya al momento en que fue juzgado delante de Caifás, ya el rostro de Jesús estaba desfigurado. Le golpearon, le escupieron, le dieron de puñetazos, se burlaron de él y ahora le llevan ante Pilato. Y Pilato tendrá que decidir qué hacer con Jesús. Esto es tenebroso, hermanos. Vamos a ver, pastorita, ahora sí leamos el verso 11 del capítulo 27. Tenga la bondad. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Imagínese. Póngase a pensar lo que aquí vamos a analizar. Primero analicemos el tema de este gobernador Pilato. Aquí tenemos uno de los más dramáticos episodios de la historia. Jesús frente al gobernador romano. Puesto allí de pie, no sentado, el término gobernador denotaba técnicamente un oficial del emperador, más exactamente procurador, gobernador bajo el emperador de una provincia menos importante que un propraetor, como el que estaba sobre Siria. Las provincias senatoriales como Acaya eran gobernadas por procónsules. Pilato era el representante de la ley romana. O sea, ahí estaba un representante de la ley romana. Supuestamente la ley romana tenía algunos elementos que eran valiosos. Se procuraba juzgar con justicia. Y ellos procuraban tener las evidencias reales para sentenciar a la muerte a una persona. Por eso en las escuelas de derecho, en las universidades del mundo se estudia la ley romana, porque hay un referente de cómo se planteaba la ley, o sea, la justicia con la ley romana. Y ahora Jesús tiene que ser evaluado por un romano. Como los escribas, fariseos y sacerdotes ya le sentenciaron a muerte porque supuestamente había blasfemado, ellos dijeron es reo de muerte, entonces no podían ejecutar eso que dijeron, tenía que hacerlo un romano, porque los judíos estaban supeditados a la ley romana. Los romanos les habían conquistado, y en la Palestina había tres culturas que tenían relevancia. Los judíos con la parte religiosa, los romanos con la parte del gobierno y la administración, y los griegos en la parte de la literatura, la ciencia, la filosofía, la astronomía, la medicina. O sea, se conjugaban tres culturas plenamente reconocidas. Pero, ¿quién dominaba todo en la parte legal, en la parte de la justicia? Eran los romanos. Ellos cobraban los impuestos y sometían al pueblo, tanto a griegos como a judíos, les sometían a través de la fuerza. Entonces, por eso es que los judíos, cuando entra Jesús en Jerusalén montado en un pollino, dice, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. O sea, sálvanos, Señor. Tú eres el Mesías, sálvanos. Porque ellos soñaban con un Mesías que va a retirar al yugo romano para ellos tener independencia y ser libres. Eso es lo que querían, pero para eso no vino Cristo. Para eso no vino Jesús. Entonces dice que el Señor le hace una pregunta a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús había sido proclamado como el Mesías hace una semana. En la entrada triunfal entró como un rey de paz montado en un burrito. Y la gente proclamaba, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y sabe, analicemos este episodio porque es muy importante. Esto era lo verdaderamente importante. Mateo no da las acusaciones presentadas por el Sanedrín en Lucas, ni la entrevista privada con Pilato en Juan.
Pilato no podía dejar caer la acusación de que Jesús pretendía ser el rey de los judíos. O él podría ser acusado ante César por deslealtad. Había buen número de rivales y pretendientes por el imperio. Así que aquí había uno más con su respuesta. Tú lo dices. Jesús confiesa que lo es. Así que Pilato se encuentra con un problema. ¿Qué clase de rey pretende ser este que tiene ante él? Mire, muchos se habían levantado en contra de los romanos y habían hecho, como se dice, grupos para sublevarse en contra de los romanos. Pero como los romanos eran una potencia, acallaban a esos grupos, los dispersaban o los mataban y nadie se podía rebelar. Pero ahora Pilato le hace una pregunta. ¿Tú eres el rey de los judíos? Tú lo dices. Le responde. Casi algo parecido como cuando respondió a Caifás. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Yo soy. Y ahora voy a estar sentado a la diestra del Padre y voy a venir luego. ¿Ha blasfemado? Le dice. No era una blasfemia, era real. Ahora Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. O sea, en otras palabras, estaba afirmando que él era el rey de los judíos, porque era. Y no solamente de los judíos, del universo completo. Él es, el Señor está afirmando su posición de rey, de Mesías, de Cristo, del ungido. Maravilloso, hermano. El Señor por esto tendría que confrontar algunas situaciones para luego ser sentenciado a la muerte. Leamos el verso número 12, pastorita, tenga la bondad. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Mire, ahora, ¿qué es lo que estarían diciendo estos escribas, fariseos y sacerdotes y los ancianos? Que él había blasfemado, que se había hecho rey, que se había hecho Dios. Eso es lo que estaban acusándole. Porque cuando se rasgó los vestidos Caifás, era porque Jesús había reconocido que era el Hijo de Dios, que era el Cristo, que era el Mesías. Entonces ellos buscan argumentos para acusarle a Jesús delante de Pilato. Pero él, escuchando, se da cuenta que no tenía sentido. Era más un asunto de celo religioso que el hecho de que Jesús haya cometido una situación que le impute ser crucificado, o sea, que le lleve a la cruz. No había argumentos. No había ningún argumento. Simplemente, hermanos, ellos estaban procurando tener alguna evidencia para acusar delante de Jesús, como sea que muera. Porque ellos ya dijeron, es reo de muerte, ha blasfemado, y según la ley, un blasfemo debía morir. Pero él no había blasfemado. Él era el bendito Hijo de Dios, el Mesías, el que había sido enviado para ellos, para darles salvación, sanidad, liberación, prosperidad. Y le rechazaron. ¿Por qué? Por celo. Porque las multitudes se iban tras Jesús. Y un sacerdote dijo, es mejor que uno muera y no que todo el pueblo sea convulsionado. Él lo dijo proféticamente, para que se cumpla la escritura. Ahora, hermanos, Pilato está sin saber qué hacer, porque uno dice una cosa, otro dice otra cosa. ¿Usted se imagina cómo sería el alboroto ahí, estando Jesús delante de Pilato? Si uno dice una cosa, dijo que va a derribar el templo en 3 días, y en 3 días lo va a reedificar. Dijo esto, dijo el otro, dijo. Y Pilato no sabía a quién atender. Él estaba, ¿sabe qué? Admirado. ¿Y qué hacía Jesús? Solo hacía una cosa. No respondía nada. Nada respondía. Le decían una cosa, es que tú dijiste esto, dijiste... No se defendía el Señor. Qué noble Jesús. Esto muestra el carácter de Cristo, hermanos. Él no era una persona reactiva. Él era una persona noble y apacible, que confrontaba esta situación con la fortaleza que le daba el Espíritu Santo de Dios. Leamos, pastorita, el verso 13.
Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? ¿Se da cuenta? El uno planteaba una acusación, no decía nada a Jesús. El otro planteaba otra cosa, no decía nada a Jesús. El otro decía otra cosa. Jesús, ¿qué decía? Nada. Absolutamente nada. Leamos el 14, pastorita. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Por qué se maravillaba Pilatos de Jesús? Por su nobleza, por su aplomo, por su corazón tan tierno que tenía. Estaba admirado de cómo Jesús se comportaba. Él no estaba defendiéndose, no estaba argumentando, no estaba haciendo nada. No, él simplemente estaba ahí esperando la hora cuando tiene que ir a la cruz del Calvario. Esto era maravilloso, hermanos. Y saben, aquí dice que Jesús rehusó responder a las acusaciones de los judíos. Ahora persistió en su silencio bajo las preguntas directas de Pilato. El griego es aquí muy preciso, además de la doble negación. No le contestó ni siquiera una sola palabra. Esta silenciosa dignidad dejó asombrado a Pilato y sin embargo se quedó extrañamente impresionado. O sea, él dice, ¿cómo es este hombre, no? Sus coterráneos le están acusando y sabe que él hacía, que decía nada. Ahora, en ese momento ya Jesús estaba golpeado la cara. Después mandarían a azotarle. Pero Jesús, hermano, ya su cara, y estaba sujeto las manos, me imagino, como un delincuente, amarrado. Así le entregaron a Jesús. Como cuando va una ovejita a ser sacrificada, le amarran las patas y las manos y luego le descubren esta zona para cortarle el cuello. Terrible. Así estaba Jesús, ya estropeado, ya no le habían dejado dormir toda la noche casi, porque fue un proceso terrible. Sus discípulos se habían ido, todos le habían dejado, hasta eso ya Judas se había ido a ahorcar, ya murió. Espantoso todo lo que pasó, mis hermanos. Todo lo que estaba pasando era una cosa, la copa que él empezó a beber. Por eso Jesús dijo en el Getsemaní, si es posible que pase, Señor, esta copa de mí, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahora estaba comenzando a beber esa copa del martirio, del dolor, de la vergüenza, del maltrato, del grito, de la injusticia. Qué espantoso, mis hermanos. Entonces, este Pilatos está asombrado con la actitud tierna y respetuosa de Jesús. Él no estaba argumentando nada delante de nadie, solamente escuchando todas las acusaciones que le hacían, y él no se defendía. Veamos el 15, pastorita. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Era como una especie de, porque era ya la fiesta de la Pascua, era una especie de un acto generoso del gobernador soltar a un preso que estaba ahí sentenciado a algún tiempo o tal vez a la pena de muerte. Soltaba a un preso en la fiesta de la Pascua. Y él tiene la idea de ver cómo ayuda a Jesús haciendo este planteamiento. ¿Qué es lo que dice el verso 16? Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Barrabás. Vea lo que dice este comentario. Por la razón que fuera, Barrabás era un héroe popular, un preso notable, si no notorio, cabecilla de una insurrección o revuelta, según en Marcos 15:7, probablemente contra Roma, y por ello culpable de aquel mismo crimen que intentaban atribuir a Jesús, que solo afirmaba ser el rey,
ser rey del reino espiritual. Así Pilato, sin querer, enfrentó a los dos prisioneros que representaban las fuerzas antagonistas de todas las edades. ¿Sabe quién era Jesús? Un justo, un santo, un íntegro, un inocente. ¿Quién era Barrabás? Una persona que había propuesto una sublevación en contra de Roma. O sea, era un hombre rebelde, quizá había cometido algunos crímenes. Y por esto le cogieron a Barrabás. Por eso estaba ahí. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Analicemos, o sea, ¿por qué está procurando Pilato como ayudar a Jesús? Porque ve que él es inocente. Entonces, aquí pone a escoger al pueblo entre dos personajes que son relevantes. Una persona que había levantado una sublevación en contra de César, en contra de los romanos, o una persona que decía que era el rey de los judíos, pero él entendía que era un asunto espiritual. Era un asunto que él se había sublevado en contra de los romanos. No, no había evidencia de eso. Nunca lograron tener una evidencia en ese sentido de que él se había reunido con un grupo de apóstoles y ahora con los 12 sublevémonos contra Roma. Imposible. El Señor había traído un mensaje de paz, de esperanza. Nadie podía acusarle en ese sentido. ¿Y qué es lo que pasa con Pilato? Se da cuenta de eso. Entonces, pone a escoger entre dos situaciones tan diferentes. Barrabás era un perfil de un personaje que hacía lo malo. Y Jesús, un hombre santo. Entonces él pensó, dijo, si yo pongo a un delincuente, pero de esos terribles, delante de Jesús, que yo no hallo culpa, entonces él pensaba, no, van a escoger a Jesús, que le suelte, en vez de escoger a Barrabás. Podrá entender lo que Pilatos quiso hacer. O sea, sí había un sentido en lo que él estaba haciendo. Cogió al peor delincuente para que escojan el pueblo entre soltar a Barrabás o soltar a Jesús. Pero la sorpresa que él se da es increíble. Vea lo que dice el verso número 17. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? ¿A quién queréis que os suelte? Miremos aquí lo que dice en este comentario. Pilato estaba aferrándose a un clavo ardiendo o buscando alguna salida para escaparse de condenar a según él, un pobre expositor de un culto supersticioso, tal como él consideraba que era Jesús, y desde luego no un rival en lo político de César. Los judíos interpretaban el título Cristo ante Pilato como una afirmación de ser rey de los judíos en oposición a César, una actuación totalmente carente de escrúpulos. Así le vino a la memoria la ancestral costumbre para la Pascua de liberar al pueblo un preso, el que quisiesen. No se ha descubierto ningún caso paralelo, pero Josefo menciona esta costumbre en la historia de José. Entonces dice que había esta propuesta, ¿no? De en esta fiesta de la Pascua soltar a un delincuente como un acto de gracia. Entonces le pone Pilatos delante del pueblo esta propuesta. ¿A quién quieren que os suelte? ¿A Barrabás, que es un delincuente, un sanguinario? ¿O a Jesús, que ustedes dicen es el rey de Israel? El mismo Pilato se da cuenta que Jesús no era una amenaza para César. Porque no tenía ejército, no tenía soldados, no tenía espadas, no tenía caballos, no tenía nada. Ni una casa donde recostar su cabeza, dice. Tal vez Jesús tenía una piecita modesta donde él pasaba cuando estaba de tránsito por los lugares y llegaba ahí a descansar con sus discípulos, nada más.
No tenía criados, no tenía tierras, no tenía finca, no tenía esposa, no tenía hijos, no, nada. Simplemente él caminaba con sus discípulos y él tenía ese afán de predicar el evangelio de arrepentimiento para que la gente sea salva. Muchos oyeron su mensaje. El Señor sanó a los enfermos, liberó a los endemoniados, alimentó a las multitudes, liberó a los oprimidos. Bueno, hizo tantas cosas. Pero él no se había sublevado contra Roma. Tal vez llegó a los oídos de Pilatos que Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿De qué le podían acusar? De nada. No podían, no tenían argumentos para decir, porque ellos dicen, se ha hecho rey. Sí, de los judíos. Pero no en contra de César, no, porque nunca se sublevó. Y no hallaron, o sea, no halló Pilatos una causa de muerte para acusar a Jesús. No lo halló. No lo halló. El 18 vuelve a leer, pastorita. Porque sabía que por envidia le habían entregado. Ah, ¿cuál era la envidia? ¿Cuál era el celo? ¿Qué es la envidia? El dolor que siente una persona por el progreso del otro. Eso quiere decir la envidia. La envidia, hermanos, estaba evidenciándose en estos líderes políticos. ¿Por qué? Las multitudes se iban tras Jesús. Solamente recordemos en el Domingo de Ramos cómo las multitudes, dice que más o menos 2 millones de judíos presenciaron esta entrada gloriosa. Eran miles y miles de personas. Y los judíos que habían aceptado a Jesús como su Señor, decían, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, eran miles. Esto vieron. Y ahora decían, el mundo se va tras él. ¿Qué vamos a hacer? Hay que matarlo. Debemos ver la manera de matarle. Pero no se imaginaban que uno de los dos se le iba a entregar. Pagan las 30 monedas de plata con gusto, tenga, váyase. Ya cuando le entrega, Judas quiere que arreglar el asunto, devolviendo la plata, no, dice a nosotros, ¿qué nos importa? Ya tú, lo que hagas con tu vida no nos interesa. Amados, y ahora a Pilatos le toca evaluar este asunto para ver qué hace. Estaba en un problema serio. ¿Cómo liberar a Jesús o cómo ayudar a un justo? Leamos, pastorita, el verso 19. Aquí se complica más el asunto. ¿Qué es lo que dice el verso 19? Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Se pone a pensar. El Señor le muestra a la mujer de Pilatos que Jesús es un justo. Él ya se dio cuenta que no había nada que podía llevarle a Jesús a la muerte. Se dio cuenta que era solamente un celo político, era por envidia. Pero ahora la mujer, ¿sabe qué? Le confirma. La mujer de Pilatos. Veamos lo que aquí está planteando en este pasaje. Ahora, hay algo que antes que avancemos quiero recordarle. Pilatos dice, ¿a quién queréis que os suelte? Pilato estaba aferrándose a un clavo ardiendo, buscando alguna salida para escaparse de condenar a un inocente. Y dice que le entregaron por envidia. Pilato era torpe acerca de muchas cosas, pero sabía que los líderes judíos eran celosos del poder que tenía Jesús sobre el pueblo. Puede que hubiera oído acerca de los acontecimientos de la entrada triunfal y de su enseñanza en el templo. La envidia naturalmente provenía primeramente de estos líderes. Claro, todo este grupo que estaba motivando al pueblo para que griten en contra de Jesús, tenían un propósito, matar a Jesús por envidia. No había otro asunto, otro motivo que les inducía a que Jesús sea muerto. Ahora, la mujer de Pilatos, la tradición le asigna el nombre de Procla.
Dice que se llamaba, según la tradición de este historiador, dice que se llamaba Procla, e incluso afirma que fue cristiana, lo que no es probable. Pero fue suficiente para enervar al débil Pilato al sentarse en el tribunal. Ella llama a Jesús ese justo, y los sufrimientos anímicos de ella aumentaron los supersticiosos temores de Pilato. Hermanos, su mujer tiene un sueño. Dice que ella dice en este pasaje, no tengas nada que ver con este justo, el 19, pastorita. ¿Por qué? Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué sería? ¿Qué soñaría? No revela, pero dice, he padecido mucho en sueños por causa de él. Y le dice, no tengas nada que ver con este justo. O sea, cuidado le vayas a sentenciar injustamente. Él es un justo. Pilatos ya se dio cuenta. Pero ahora su mujer le afirma que ¿qué? Que es un justo. Que es un justo. Entonces Pilato está entre dos asuntos, ¿no? La presión del pueblo y lo que su esposa y su conciencia le transmiten. Su conciencia le hace notar que él es justo, que no hay una cosa digna de muerte sobre él. Y la esposa le confirma que es un justo. Tremendo. Ahora aquí hay que ver un detalle, ¿no? Un corderito inocente era sentenciado en la Pascua para morir y pintar los dinteles de las puertas y los postes para que el primogénito no muera. Ahora, pastorita, una ovejita habría pecado para que muera y dé su sangre para librar a los otros primogénitos. No. O sea, ¿sería justo eso? ¿Qué había hecho la ovejita? Nada. 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 Y solamente tenía que morir, ¿para qué? Para recoger la sangre y esa sangre salve al primogénito. Jesús, ¿qué había hecho? Amarnos, sanarnos, liberarnos, predicarnos un evangelio de esperanza, multiplicar los panes y los peces, darnos una palabra de esperanza, transmitirnos el mensaje del Padre. Eso es lo que había hecho Jesús. ¿Y sabe qué? Decidirían por Barrabás y no por Jesús. Motivados por esa turba, más bien dicho, esa turba motivadas por esos líderes religiosos, darían la sentencia en contra de Jesús. Dios nos guarde, hermanos, de que nosotros seamos gente injusta que no entiende el consejo de Dios. Tenga cuidado. Un día nosotros nos tocará ser evaluados. Nosotros sabremos si hicimos bien al final, cuando ya vayamos a la presencia del Señor. Dios no paga mensualmente, anualmente. Dios paga al final. Por eso usted tiene que tener cuidado y temor de Dios. Aprendamos a tener temor de Dios. Si usted todavía no conoce a Jesús, ábrale su corazón. Él le ama. Él fue a la cruz del Calvario a morir por mi pecado, por su pecado, para darnos salvación, sanidad, prosperidad y liberación. Usted se vuelve a Dios. Él puede salvar su vida y se vale con Cristo al cielo para que viva con Él por la eternidad. Amén. Pastorita, tenga la bondad, ayúdenos orando por las personas que están por primera vez para que ellos acepten a Jesús. Tenga la bondad. Amén. Gracias a Dios. Cada vez que nosotros estudiamos la palabra del Señor y vemos cómo el Señor Jesús vivió, murió y sufrió por amor a nosotros, es algo increíble. Podemos sentir ese amor del Señor Jesús para nosotros. Podemos sentir cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos nosotros hijos de Dios. Podemos sentir ese amor, esa misericordia que el Señor tiene para con nosotros. Y eso nos hace ser hijos, cuando aceptamos ese amor. Yo le pido a usted
que nos está mirando por primera vez y está sintiendo ese amor de Jesús para usted, ese sufrimiento que el Señor vivió, todo lo que pasó el Señor Jesús por usted, para que usted sea hijo. Yo le quiero pedir que repita esta oración con todo su corazón y lo vamos a acompañar juntos. Señor Jesús. Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Tu palabra me hace sentir Tu palabra me hace sentir ese amor ese amor para conmigo. para conmigo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Yo te pido en este momento Yo te pido en este momento que me perdones que me de perdones todos mis pecados, de todos mis pecados, toda la maldad de mi toda corazón. la maldad de mi corazón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo renuncio mi pecado. Renuncio, Renuncio de toda mi maldad renuncio a toda mi y maldad. decido apartarme Y decido de apartarme todo pecado, de todo adulterio, de todo vicio, de toda mentira, de todo engaño. de todo engaño. Decido apartarme Decido ahora. apartarme ahora. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Siento tu amor y tu misericordia. Siento tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tanto amor. Yo te recibo en este momento te recibo en este momento como mi Señor como mi y Señor, mi Salvador. mi Salvador. Escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro de la vida. en el libro de No la lo vida. borres nunca. No lo borres. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Ore por ellos, pastorita. Padre, yo vengo delante de ti a bendecir la vida de cada uno de mis hermanos que han hecho esta oración con todo su corazón. Gracias, porque tu palabra ha penetrado a lo profundo de sus corazones. Tu palabra ha hablado. Tu palabra les ha hecho mirar y saber que están haciendo las cosas mal. Padre, y tú traes convicción, has traído convicción de pecado. Y por ello, Señor mi Dios, ellos se apartan de todo pecado, de toda maldad, y tú derramas bendición sobre sus vidas. Señor, ayúdales a perseverar, a ser fieles, mi Señor, contigo, a tu palabra. Y por ello tú les vas a bendecir, vas a sanar, vas a abrir las compuertas de los cielos y todo lo que estaba cerrado hoy se abre a causa de la decisión que han tomado. Los bendigo, mi Señor, grandemente en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Y amén. Si usted hizo esta oración con nosotros por la primera vez, haga 4 cosas. Consiga una Biblia. Lea un capítulo diario del Evangelio de Juan. Segundo, converse con Dios todos los días en su propio lenguaje. Pídale al Señor por su necesidad. Tercero, si volvemos a la normalidad con el permiso de Dios, busque una iglesia cristiana donde le hablen la bendita doctrina del Señor, que sea una doctrina sana, y ahí congréguese. Y cuarto, cuéntele a otros lo que el Señor empezó a hacer con usted. Si hay un amigo, un vecino, un familiar que necesita de Dios, cuéntele su testimonio para que él sea salvo y por ello Dios a usted le va a bendecir. Toda la iglesia coja su mano izquierda de esta manera y vamos a hacer esta declaración poderosa en voz alta. Todos repetimos esta palabra. Alabado sea el Señor, amén, 10 veces. Comenzamos. La primera. Alabado sea el Señor, amén. 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 Levante sus manos al cielo, agradezca, alabe y adore al Señor. Señor, gracias porque Jesús va a morir por nosotros en la cruz, para darnos salvación, sanidad, liberación y prosperidad. Te alabamos y te bendecimos porque eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hacedor de maravillas. Te adoramos, Señor, porque eres santo, 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 eterno, bueno, nunca cambias, todo lo conoces, todo lo puedes, estás en todo lugar. Recibe alabanza, recibe gloria, recibe honor. Pastorita, oremos por los hogares y las finanzas de mis hermanos, luego oraremos por sanidad. Gracias, Señor Jesús. Es una bendición, es un privilegio orar por los hogares de mis hermanos, Señor. Padre, yo vengo delante de ti a presentar los hogares de mis hermanos para que tú seas ayudándoles.
Yo te ruego, mi Señor, que tú seas dándoles toda la sabiduría a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, para guiar y para encaminar a sus hijos, a los jóvenes, Padre. Que tú seas poniendo en sus corazones, Señor mi Dios, ese amor especial a tu palabra, Señor. Ese hacer, Señor mi Dios, y no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y los jóvenes mirarán y serán ganados a causa del testimonio de los padres. Padre mío, yo bendigo el corazón de los jóvenes, Señor. Que ellos te amen, que ellos se vuelvan a ti de todo su corazón. Que ellos no experimenten cosas malas ni sufrimientos, Señor mi Dios, sino que simplemente obedezcan a la voz de sus padres y obedezcan a la voz de Dios. Y tú, Señor mi Dios, te vas a deleitar y vas a gozarte en medio de los hogares. Desato la presencia del amado Espíritu Santo de Dios en cada hogar. Desato la presencia de tu amado Espíritu Santo trayendo paz, trayendo armonía, trayendo obediencia de los hijos hacia los padres. Bendigo los hogares, suple cada necesidad, mi Señor. Quita todo espíritu de enojo, de contienda, de desobediencia, de rebeldía, en el nombre de Jesús. Bendigo los hogares, Señor, con paz, con obediencia. Bendigo a los hijos, Señor mi Dios, y oro para que sus pensamientos sean sujetos a la obediencia en Cristo Jesús. Bendigo, Señor mi Dios, Padre, porque hay necesidad en los hogares. Y si hay un corazón rebelde, si hay corazones desobedientes, Señor mi Dios, las compuertas se les cierran. Pero si se deciden obedecer los jóvenes a sus padres, obedecer a Dios, y los padres someterse al Señor, al señorío de Jesús, las compuertas de los cielos se abrirán, no habrá estorbo para la oración y se derramará la bendición del cielo sobre sus necesidades, sobre su economía, sobre su salud. Los bendigo, mi Señor, grandemente en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús. Amén. Ponga su mano derecha en el lugar afectado. Señor, tu palabra dice que eres nuestro sanador. Por tu llaga fuimos curados. Enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de la ruina. Enviaste sanidad y medicina. Eres el mismo ayer y por los siglos. Nos amas y no hay imposible para ti. Oramos por cada niño, joven, adulto, por cada criatura que esté en el vientre. Yo aplico la preciosa sangre del Cordero. Amén, Señor Jesús, sobre la vida de mis hermanos. Y declaro sanidad completa sobre sus vidas. Aplico el poder de la preciosa sangre de Jesús, el poder de la resurrección que levantó a Jesús de la muerte, el poder de tu Santo Espíritu, y en tu nombre, amén, el Señor. nombre que es sobre todo nombre, se seca todo virus, toda bacteria, todo hongo, toda célula Jesús. mala muere, todo tumor malo se seca En desde tu las nombre, raíces, en tu muere, nombre, muere, Señor. muere, muere ahora, se seca en el nombre de Jesús de Nazaret. Envío la palabra de sanidad, Señor. Levanta a mis hermanos del lecho del dolor, de cuidados intensivos, Amén, de la Señor. silla de ruedas, Señor. Todo espíritu de depresión, de muerte, de duda, de temor, de miedo, de incredulidad, sales fuera. En el Sales nombre fuera. de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre, deshacemos toda obra del diablo, deshacemos toda obra del maligno y pedimos la bendición del cielo sobre sus vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias porque eres fiel y eres bueno. Gracias, Señor. Bendecimos sus vidas, Señor. Ponga su mano derecha en su corazón, levante su mano izquierda al cielo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, Padre. Yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre tu pueblo y les bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo, del aceite, de la salud del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Pastorita. Gracias a Dios por este tiempo precioso. Hemos aprendido más de la palabra del Señor y su palabra ha llenado nuestro corazón de fe, de confianza, de seguridad. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios, y están todos reunidos en casa. Descanse, que el Señor les bendiga. Un abrazo para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Si el Señor nos da la vida, mañana temprano nos vemos. Amén.